Hermanos queridos, yo quisiera compartir con ustedes, en un rato más vamos a compartir la mesa del Señor, ¿no? La cena, la Santa Cena. Pero en ese contexto, ¿verdad? Yo quisiera que volviésemos a reflexionar sobre un tema que es imposible desvincularlo de Jesucristo, y que es la gracia de Dios. Y hay un episodio en la Biblia, en el Evangelio de Juan, donde esta gracia de Dios a través de Jesucristo se manifiesta en toda su expresión, y quiero decir incluso su crudeza, porque definitivamente desnuda el legalismo, desnuda nuestras convicciones y nuestras creencias de lo que vino a ser Jesucristo y de quién es Jesucristo. Y esto se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Y se refiere a la mujer adúltera. Jesús tuvo muchos episodios y muchos encuentros con la mujer cuando Él desarrolló su ministerio allá en Palestina. Este es uno de ellos. Tenemos también el caso de la mujer samaritana, la mujer sirofenicia, la mujer encorvada, la mujer con flujo de sangre, ¿no? Varios episodios. Y no me cabe la menor duda que tal vez la razón, o una de las razones, fue precisamente porque la mujer en la época de Jesús era el ícono del abuso, del maltrato, de la discriminación y de la postergación, sobre todo en la condición que muchas de estas mujeres estaban. Por ejemplo, la mujer samaritana era una mujer que tenía serios problemas emocionales. Ella había convivido con 5 hombres, ¿no? Y con el cual estaba, al momento de conocer a Jesús, tampoco era su marido, es decir, una mujer absolutamente herida emocionalmente, que buscaba en una relación de pareja tal vez su identidad, tal vez su plenitud. Y cuando encuentra a Jesucristo, ¿verdad?, cambió su vida. Después tenemos a la mujer con flujo de sangre. Una mujer que hacía 12 años, ¿verdad?, vivía la experiencia de la hemorragia. En aquella época, ¿verdad?, por la ley, según Levíticos capítulo 15, cuando la mujer tenía menstruación, ¿verdad?, le llegaba su regla, era considerada inmunda. Y la mujer tenía que aislarse porque todo lo que ella tocaba era considerado inmundo. Y esta mujer hacía 12 años que vivía esa experiencia. Y dice el texto que había gastado todo lo que tenía y no podía ser sana. Por consiguiente, no solo era inmunda social y religiosamente, y seguramente vivía apartada, sino que además estaba quebrada económicamente y además, ¿verdad?, no solo quebrada económicamente, sino además seriamente afectada en su salud. Y esta mujer, la que vamos a ver ahora, vive también el juicio de la norma o de este sistema religioso liderado por los fariseos. Ahora, la razón por la cual existía, ¿verdad?, este trato con la mujer, según los estudiosos, se debía a 3 razones. Yo esto lo he compartido otras veces. Lo que pasa es que siempre es bueno, porque fácilmente lo olvidamos, ¿no?, este concepto de la gracia de Dios. La gracia está, es más, yo a esta predicación yo le he llamado la locura de Dios, ¿no? Para mí Dios es loco. Porque esta gracia de Dios es imposible entenderla. La mujer en ese tiempo era discriminada primero porque primero ella había sido tentada por la serpiente. No fue el hombre. Es la creencia de aquella época, ¿eh? Por consiguiente, era la mujer la causa de la introducción del pecado. La segunda razón, ¿verdad?, es porque no tenía prepucio, no tenía pene, por consiguiente no era circuncidada. De acuerdo al pacto antiguo, ¿verdad?, celebrado con Moisés, incluso antes, ¿verdad?, con Abraham, este pacto tenía que de alguna forma solemnizarse a través de la circuncisión. Y todo varón al octavo día de vida
era circuncidado. Y la mujer, al no tener prepucio, no era circuncidada, por consiguiente, ¿verdad?, era vista de manera absolutamente secundaria, porque no era circuncidada. Y la tercera razón, ¿verdad?, es precisamente la que acabo de dar al comienzo. Era inmunda debido a su periodo de menstruación. Esos tres hechos relegaban a la mujer a un rincón de la vida social y la vida cultural. La mujer se validaba solo con la presencia del hombre. Eso es incluso hasta el día de hoy en esa cultura. Es decir, la madre no puede salir sola a la calle, tiene que salir con su hijo, aunque el hijo tenga 2 o 3 años de vida. La mujer se validaba exclusivamente bajo el alero del padre o del esposo. La mujer era objeto y no tenía valor probatorio su testimonio ante algún juicio, algún litigio. Por eso que cuando queremos hablar de la gracia de Dios, es imposible no recordarnos de este episodio, de esta mujer. Y si usted se fija, lo vamos a leer, se va a dar cuenta que el texto tiene algunos detalles precisamente para de alguna forma ayudarnos a entender lo que estaba ocurriendo o lo que ocurrió en ese momento, ¿no? Así que le voy a pedir que me acompañe. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Yo tengo la Reina Valera. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado a él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por estar acá. Señor, y ahora nos acercamos a tu palabra, y tú sabes, Padre Santo, que necesitamos tu ayuda para escudriñarla, Señor. Porque queremos, amado Dios, que esta palabra sea viva en nosotros. No nos queremos acercar intelectualmente, Señor. Queremos incluso que tú nos ayudes a romper prejuicios y rigideces, amado Dios, que hay en nuestra mente. Cada uno de los que estamos acá, Señor, hemos sido moldeados por una familia, por una historia, por experiencias, por la cultura. Cada uno de nosotros acá, Señor, tiene hábitos, costumbres, temores, vergüenzas, anhelos. Somos tan heterogéneos, tan distintos. ¿Quién más que tú, Señor, puede hablarnos, confrontar nuestro mundo interior, revelarte a nuestra intimidad, transformar nuestra vida, liberar, Señor, nuestra vida, sanar nuestro corazón, darnos esa sanidad y esa salvación para nuestra vida, esa convicción, Dios Santo, ante tu presencia, ante tu amor, ante tu gracia y tu misericordia? Y tú quisiste, Señor, que de una forma u otra, episodios como estos, que tú viviste, Señor, en carne hace cientos y cientos de años atrás, quedasen revelados para estos tiempos, Señor, para enseñarnos, para orientarnos, para salvarnos y sanarnos, Señor.
Por eso, Padre mío, no permitas que nadie ni nadie interrumpa, Señor, ni siquiera estos pensamientos nuestros internos, Señor, que se desvían, que se tensionan, esa ansiedad, esa preocupación por lo que va a venir, o ese recuerdo de lo que pasó, Señor, pueda interrumpir, obstaculizar la obra de tu Espíritu Santo, Señor, a través de tu palabra. Te necesitamos, Señor. Esa es la verdad, Padre Santo. Te necesitamos, Señor. Tú sabes de nuestras limitaciones y de nuestra fragilidad. Perdónanos, Señor, porque aún conoces nuestro pecado, Señor. Por eso clamamos a tu presencia y te damos gracias por la certeza que hay en nosotros de que estás aquí, Padre mío. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es un episodio, queridos, triste, pero además tremendamente revolucionario. Y yo te quiero animar, aunque yo sé que tú conocías esta historia, a que de alguna forma me permitas, no guiarte, pero ir construyendo juntos, ¿verdad? Lo que de alguna forma yo creo que el Señor quiere recordarnos, decirnos en esta mañana, ¿no? Solamente señalar estos detalles a los cuales me refería hace un momento, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en el versículo 4, lo que le dicen los escribas y los fariseos a Jesús. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Fíjense qué interesante, si usted me ayuda a través de su imaginación y tratamos de recrear ese momento, la acusación de estos hombres es bastante cruel, ¿no? Es esta mujer. Jesús estaba afuera del templo, ¿no? Seguramente había mucha gente. Si usted revisa los versículos anteriores, él había estado enseñando, él estaba escribiendo en el suelo, es decir, era un momento público y no hay ningún respeto, no hay ninguna delicadeza, muy por el contrario, el trato con esta mujer es bastante vejatorio, ¿no? Aquí los derechos humanos no existen, ¿no? Pero sin embargo, la afirmación de estos señores es absolutamente errónea, manipuladora y falsa. Porque de acuerdo a la ley, no solo la mujer debería haber sido juzgada y condenada, sino que también el hombre. Si usted lee en Deuteronomio capítulo 22, se va a dar cuenta que la ley ya contemplaba un castigo para este tipo de acciones. Deuteronomio 22, del 22 al 24 dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Fíjense qué interesante, porque no se llevaba al varón con quien la mujer había adulterado, lo cual evidenciaba evidentemente la manipulación de estos hombres. El pecado de la mujer era, la verdad, que estaba en segundo orden. Lo que ellos querían saber era qué opinaba Jesús respecto de una situación absolutamente demarcada, ¿verdad? Absolutamente concreta, que incluso estaba en la ley. Pero al mostrar mala fe, al mostrar, ¿verdad?, una situación de manera fraudulenta, porque no están los dos, sino que está solamente ella, aparecen, ¿verdad?, definitivamente todos estos otros ripios culturales, aparecen todas estas convicciones equivocadas, religiosas, esta instrumentalización, ¿verdad?, incluso de la propia ley, en beneficio personal, en beneficio propio, ¿verdad?, que de alguna forma finalmente se traducía en un sistema religioso que acusaba, ¿verdad?, en práctica fraudulenta, que acusaban y que, como en este caso, ¿verdad?,
era una actitud vejatoria en contra de la mujer, ¿no? Un sistema corrupto, una maquinaria, ¿verdad?, legalista y religiosa, que se centraba, ¿verdad?, en una norma, a pesar de que esa norma, ¿verdad?, hacía culpable tanto al hombre como a la mujer. Ahora, la reacción de Jesús frente a esto es increíble, ¿no? Porque es como, yo siempre lo asocio como un juego de ajedrez, ¿no? Está Jesús, se le pide que se pronuncie respecto a algo, el tribunal está establecido, las pruebas está la acusada, es decir, pareciera como obvia alguna respuesta de Jesús en orden a precisamente confirmar la propia ley. Jesús había dicho que él había venido a cumplir la ley. Sin embargo, hay una afirmación de Jesús que cambia, ¿verdad?, de un momento a otro todo el escenario, ¿verdad?, toda la situación que en ese momento se estaba desarrollando. Usted lo puede leer, ¿no es cierto? Esa sola afirmación de Jesús transforma, en definitiva, ¿verdad?, el pecado de la mujer en el pecado, ¿verdad?, del grupo que estaba delante de Jesús. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Fíjense que el versículo 7 nos señala de que ellos insistían en preguntarle. Versículo 6, mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Esa sola afirmación de Jesús transformó el escenario. Ya no era la mujer, sino que eran todos. Y esto es importante entenderlo, queridos, porque precisamente Jesús coloca en evidencia lo que es tan propio de la naturaleza humana: el mirar el pecado que el otro comete, el mirar la condición del otro, el acusar de la condición del otro. Fíjense que si usted revisa esos versículos, era gente sincera, era gente conocedora de la ley, era gente religiosa. ¿Y por qué digo sincera? Porque en ellos hubo una reflexión personal, porque cada uno, ¿verdad?, se fue retirando de ese momento, botando la piedra, y se fueron retirando. Dice el texto, fíjense que también es un detalle interesante que nos muestra la reacción de ellos. Versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Acusados por su conciencia. La conciencia religiosa es una conciencia sincera. Estamos en presencia, ¿verdad?, a pesar de que estaban actuando malévolamente, ¿verdad?, porque querían probar a Jesús. El problema de ellos era las enseñanzas de Jesús. Fíjense que si usted revisa un poquito antes, a propósito, ¿verdad?, de este Jesús, el Hijo de Dios, en el capítulo 6, y esto es lo que Jesús estaba enseñando, versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Afirmaciones de Jesucristo respecto de sí mismo.
Era un mensaje duro. Por consiguiente, el pecado de la mujer, ¿verdad?, era una excusa para acusar a Jesús. La religiosidad, ¿verdad?, del momento estaba efervesciendo. Fíjense más adelante, en el versículo 60, en ese mismo contexto del capítulo 6, al oírlas, se refiere a las palabras, a la enseñanza, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Estaban escandalizados los religiosos. Eran expresiones tremendamente audaces. En ese contexto, de acuerdo al relato de Juan, es precisamente también donde aparece esta afirmación, ¿no? Versículo 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo, ¿verdad?, en toda su manifestación, en su enseñanza, pero también, ¿verdad?, la resistencia, incluso de algunos que se autodenominaban discípulos, pero que no creían en él. La estructura religiosa, ¿verdad?, que tenía sus ojos centrados en él, y aparece esta mujer. Aparece, ¿verdad?, como un elemento secundario menor dentro de toda esta vorágine, ¿verdad?, de enseñanzas, de murmuraciones, de trampas, de cavilaciones y reflexiones, de pensamientos, ¿verdad?, con tal de acusar a Jesús, con tal de confrontar a Jesús. Y por otro lado, ¿verdad?, un grupo, ¿verdad?, que no sabe si sí o si no, si es él o no es él. Y por otro lado, las enseñanzas de Jesús: yo soy el pan de vida. Y en ese contexto, en ese escenario aparece esta mujer, que de acuerdo a las condiciones culturales de la época, lo más probable es que haya sido una mujer sin mucha educación, una mujer sencilla, dada su condición, ¿no? Pero era una mujer, ¿verdad?, que pesaba sobre ella en ese momento todo el rigor de la ley, todo el rigor de la culpa, todo el rigor, ¿verdad?, del juicio, todo el rigor de la norma. Y solo había una posibilidad para ella: morir. No había ninguna otra posibilidad. Jesús debía saber esa norma, porque Jesús era considerado rabino, maestro, y ya había dado pruebas, ¿verdad?, de que conocía la ley. Pero Jesús aparece, ¿verdad?, con esta afirmación: el que esté sin pecado, que lance la primera piedra. Y aparece, ¿verdad?, esta religiosidad sincera, ¿no? Porque tal vez más de alguno podría haber lanzado la piedra, total. Fíjense qué interesante ese detalle. Porque más de alguno podría haber tirado la piedra, dado que este concepto de pecado es algo tan privado, tan interno, que no se evidencia, que no se manifiesta. Sin embargo, la autoridad de Jesús, muy probablemente, esto es una afirmación mía, probablemente provocó, ¿verdad?, la reacción en esos hombres, hasta tal punto caló esa autoridad en Jesús que ninguno fue capaz de aparentar. ¿Se dan cuenta, no? Porque si él hubiese sido visto de otra manera, con otra autoridad, es muy probable que esa pregunta hubiese provocado más de alguna manifestación. Pero había autoridad en Jesús. Había algo en Jesús que provocó esa reacción en personas tan vinculadas, tan instruidas, tan eruditas, tan religiosas como los escribas y fariseos. Evidentemente ninguno fue capaz y todos se retiraron. Y el texto muestra, ¿verdad?,
una imagen que es maravillosa, yo la tengo subrayada porque es una imagen muy tierna. Fíjense en el versículo 9 al final, y quedó Jesús solo. Y quedó solo Jesús, perdón, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Quedó solo Jesús y la mujer. Fíjense que de acuerdo a los estudios de algunos historiadores, teólogos, cuando ocurrían ese tipo de hechos, la mujer era repudiada públicamente, para que ustedes vean el trato. Y la mujer no solo era repudiada públicamente, sino que tenía que salir a la calle desnuda, de la cintura hacia arriba, para ser repudiada. Ese es el trato que se daba. Pero ante la pregunta y la afirmación de Jesús, quedaron los dos solos. ¿Se imaginan los pensamientos de la mujer? ¿Se imagina, verdad, el sufrimiento, la vergüenza? ¿Se imagina el dolor? Es importante comprender esto, hermanos míos, porque de alguna forma cuando nosotros nos acercamos al texto, muchas veces lo hacemos prejuzgadamente, por decirlo de alguna manera, y nos cuesta percibir, ¿verdad?, las emociones y los sentimientos que están involucrados en ese momento. Lo que está sucediendo es la pertinencia y la presencia de Jesús ante el quebranto, la humillación y el vejamen de una mujer que, si bien públicamente, ¿verdad?, había sido pillada en el acto mismo, ella, y perdonen la expresión, ¿no?, porque es muy poco teológica, tenía su suerte echada, sabía cuál era su destino, la muerte. No había ninguna otra posibilidad. Y se quedó sola con la mujer. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Se dan cuenta que Jesús no le pregunta a la mujer, bueno, ¿es verdad lo que hiciste? ¿Se dan cuenta que Jesús no le dice, no lo hagas nunca más? Sino que Jesús se dirige expresamente a aquellos que le acusaban. Y en ello ya hay un mensaje potente, ¿verdad?, que tiene que ver definitivamente con este sistema legalista religioso que acusa. Porque precisamente se trataba de eso. Porque a continuación Jesús pronuncia esta hermosa frase que nos cuesta tanto entender. Versículo 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Pero ¿cómo nos va a condenar Jesús? Si era evidente. Fue sorprendida en el acto mismo. No había necesidad de probar. No había que llevar, ¿verdad?, evidencias. Si fue sorprendida, habían testigos. Estaba la norma, estaba el tribunal, los que lo acusaban, estaba todo dispuesto. Y aparece esta frase de Jesús, ni yo te condeno, vete y no peques más. Me acuerdo que hace unos años atrás, en otro lugar, predicando sobre esto, ¿verdad?, me acuerdo que terminó el culto y afuera me encontré con una persona que me dijo, pastor, cuidado cuando predique sobre la gracia, ¿verdad? Porque resulta que los hermanos pueden creer que es chipe libre. Chipe libre en griego significa, ¿verdad?, que
usted no tiene ningún problema y puede hacer lo que usted quiera. Chipe. Porque cuando nos acercamos a la gracia, no la podemos entender. Cuando Jesús le dice a esta mujer, ni yo te condeno. Algunos dirán, sí, pero pastor, además le dijo, vete y no peques más. ¿Usted cree que esta mujer no pecó más? ¿Se habrá referido Jesús, vete y no peques más, a que no cometa más adulterio o que no cometa más pecados? ¿Será que el adulterio es el pecado más grave, verdad, que la mentira, que la envidia y que la codicia? ¿Habrá de alguna forma una clasificación de pecados donde el adulterio es lo máximo? Entonces Jesús le dijo, no peques ni cometas más adulterio, pero lo demás sí puedes hacerlo. Yo creo que no. Por eso que esta gracia de Jesús, ¿verdad? Y esta afirmación de Jesús es tan complejo entenderla. Porque lo que está ocurriendo en ese momento, ¿verdad?, es ni más ni menos que la resurrección de la mujer. Desde la perspectiva cultural del maltrato, del vejamen y del abuso de la mujer, y lo que definitivamente ella esperaba que ocurriera es la resurrección de la mujer. Seguramente, ¿verdad?, su familia, sus vecinos, sus amistades, ya sabían lo que en las próximas horas esta mujer iba a vivir, porque así había sido siempre. La norma indicaba que debía ser lapidada, apedreada, que debía ser, ¿verdad?, incluso humillada, repudiada. Y si los historiadores y teólogos están en la razón, ¿verdad?, esta mujer transitó por las calles con el dorso desnudo. Por consiguiente, lo que ocurrió definitivamente fue la resurrección de la mujer, la gracia de Jesucristo. Y ojo, ¿verdad?, porque es una afirmación que hace en nuestro Señor Jesucristo y que es reconocida, ¿verdad?, por la casta de los escribas y fariseos, por cuanto ninguno de ellos se atrevió a lanzar una piedra, pudiendo haberlo hecho si es que asumían que el pecado es algo privado que los demás no ven. Pero que ante su autoridad, ¿verdad?, ellos reconocieron que efectivamente no estaban en condiciones de lanzar ninguna piedra. La gracia de Jesucristo. La locura de Dios. Y es eso lo que nos ha costado hasta nuestros días entender. Porque nuestra mente religiosa, ¿verdad?, nuestro sistema religioso, de alguna forma se construye y se ha construido en base a estas normas, que no son malas, que son buenas. El reino de Dios también tiene normas, tiene mandamientos, ¿no? El que oye mi palabra y las hace, le compararé con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. O el que oye mis palabras y no las hace, le compararé con un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Es decir, si Jesús dice eso es porque hay normas, hay mandamientos, hay instrucciones. Pero aquí estamos en presencia, ¿verdad?, de la gracia de Jesucristo. Ni yo te condeno. Fíjense la expresión de la mujer, ¿no? Ella dijo, ninguno, Señor. Algo inspiraba a la mujer para reconocer en él su señorío. Algo había en Jesucristo. Fíjense que en los versículos anteriores, en el capítulo 7, del versículo 45 al 52, aparece toda esta trama de cavilaciones y de pensamientos. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho?
respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Las dudas, los cuestionamientos. Por eso que era importante, ¿verdad?, de alguna forma entrampar a Jesús. Y se aprovechan de esta mujer. Tenemos, como dije hace un momento, ¿verdad?, otras ocasiones en que Jesús definitivamente confronta la religiosidad. Esa mujer encorvada. Si usted revisa su Biblia, ¿verdad?, en Lucas capítulo 13, cuando viene esa mujer, versículo 10, Lucas 13 del 10 al 14. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Fíjense el legalismo, la norma, una vez más, en perjuicio de una mujer que en ese momento era sanada por Jesús. 18 años que la mujer era encorvada. Imagínense la condición de mujer y además enferma. Esa mujer regresó a su casa no siendo la misma como esta mujer adúltera, por la gracia de Jesús. Esa gracia que hoy día está absolutamente vigente para nuestra vida. Por eso que el mensaje del Evangelio, ¿verdad?, no debe presentar condiciones más que el acto y el hecho de creer, de clamar, porque en la condición que tú estás, o en la condición que estemos, encontramos la gracia de Dios a través de Jesucristo para nosotros. Y eso no ha cambiado. Y lamentablemente la iglesia en general le ha costado entenderlo y asumirlo. Por eso que hay una concepción muchas veces de que los que son buenos están acá y los que son malos están allá. Y nosotros de alguna forma hemos querido estereotipar, ¿verdad?, lo que significa ser cristiano, evangélico. Y le hemos pedido y exigido, ¿verdad?, cierta rigurosidad, ciertas características. Aquí, cuando nosotros apreciamos la obra de Jesucristo en la vida de estas personas, personas que nunca más volvieron a ser las mismas, nosotros solo vemos el amor y la gracia de Dios a través de Jesucristo obrando en la vida de esas personas. A pesar de los prejuicios, a pesar de las normas. Y esto no podemos olvidarlo, hermanos míos. Sobre todo, ¿verdad?, hoy día en una cultura que está tan cambiante y donde aparecen absolutamente, ¿verdad?, estas iniciativas y estos proyectos, ¿verdad?, que nos escandalizan y que nos hacen tener posiciones, ¿verdad?, incluso a veces políticas. Y que afectan absolutamente, ¿verdad?, la humanidad, la vida de aquellas personas que son discriminadas por su condición sexual, por su condición económica, por su condición de salud. Es la iglesia la que está llamada, ¿verdad?, a actuar con gracia y misericordia por sobre los postulados, por sobre las normas, que fue precisamente eso lo que hizo Jesucristo. Y si nosotros creemos y hemos creído, ¿verdad?, que somos el reflejo, como lo dice Pablo en 1 Corintios, de este Cristo, no podemos enseñar o vivir otra cosa que no sea esta gracia de no discriminar, de no rechazar, de no juzgar, de no lapidar, de no apedrear, sino de contener, de acoger, de amar. Incluso por sobre, ¿verdad?, nuestros estereotipos y nuestros... Por eso que cuando nosotros vemos la obra de Dios en su palabra, vemos que invariablemente Él trabaja, ¿verdad?, la mente y la cabeza de aquellos que Él llama. Porque no estamos preparados. Y por eso que Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque para entender esto, vivir esto, es imposible hacerlo con nuestra concepción humana solamente.
Tiene que haber un cambio en nuestra vida. ¿Y ese cambio quién lo hace? El Espíritu Santo. Por eso que Pablo dice en el Romanos 12:2, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted va a otras versiones, por ejemplo la NBI, dice, no permitan que el mundo los moldee. En la NTV señala expresamente, ¿verdad?, el Espíritu Santo y la palabra de Dios como los dos agentes que renuevan nuestra mente. Y si eso lo hilamos con estas enseñanzas de Pablo, de que tenemos la mente de Cristo y que el amor de Dios mora en nosotros, como dice Romanos 5:5, nosotros estamos siendo impulsados y debemos ser impulsados para vivir en esta gracia que nosotros vimos en Jesucristo para con esta mujer pecadora, fornicaria, adúltera, que solo merecía morir, pero que ante la presencia de Jesús, ¿verdad?, resucita y vive. Nosotros somos prestos para condenar, prestos para juzgar, prestos para exigir, prestos, ¿verdad?, para colocar la plantilla de la norma. Y se nos olvida la gracia y la misericordia. Y el estándar, ¿verdad?, lo puso Jesús. El que esté libre, que lance la primera piedra. El que esté sin pecado. Es decir, en definitiva, lo que hace Jesús con esa afirmación, ni más ni menos, es sincerar el que todos los que estaban ahí necesitaban la gracia de Él. ¿Hay alguien aquí que no necesita la gracia de Dios? Porque si hay alguien que aquí no necesita la gracia de Dios, a lo mejor sí puede juzgar al otro. Pero no hay ningún ser humano, ni hombre ni mujer, que no necesite de la gracia de Dios. Y ese solo hecho, ¿verdad?, me hace mirar a mí al prójimo, o me debiera hacer mirar al prójimo con una mirada de amor y de misericordia, y no de juicio. Uno de los grandes problemas que tenemos muchas veces como iglesia, como cristianos, es nuestra arrogancia y nuestro orgullo de creer que ya estamos listos con Dios, lo conocemos, tenemos la vida eterna, incluso, ¿verdad?, el escaño, ¿verdad?, que vamos a tener en el cielo ya tiene el nombre, Guillermo Hernández, pastor. Estoy listo. Mira, aquí hay otro nombre, Patricia Soto. Mi señor también. Pero no es así. Yo lucho con mi pecado todos los días. Y busco la gracia de Dios todos los días. Y debo confesar mi pecado todos los días. Por eso que la expresión de Jesús, el que esté sin pecado, dice la primera piedra. En ese momento, ¿verdad?, en vez de tirar la piedra y mandarse a cambiar, todos debieran haberse arrodillado y haber clamado, perdónanos, o perdóname. Esa sinceridad, ¿verdad?, y esa religiosidad tiene sus límites. Porque en rigor, si hubiese habido conciencia de quién era el que estaba adelante, en vez de lanzar la piedra, soltarla, tal vez ameritaba el arrodillarse. Tú eres el Cristo. Y es eso lo que nosotros muchas veces hemos olvidado. Tú eres el Cristo. Y solo tu gracia me sostiene. Y solo tu misericordia. Esto cuesta entenderlo porque somos arrogantes, orgullosos. Examine el corazón, que el Espíritu Santo lo lleve y su palabra, la palabra de Dios lo lleve a examinar su corazón. Arrogantes. Por eso que el mensaje de la gracia, ¿verdad?, de Jesucristo, que Él mismo encarna, cuando Él convoca, ¿verdad?, y cuando Él come con las prostitutas, cuando Él come con los publicanos, esos corruptos, cuando Él come con los pecadores, ¿verdad?, que desde la perspectiva cultural de un rabino, de un escriba, de un fariseo, era una insolencia de marca mayor, ¿verdad? O cuando Él no se lavaba las manos. Y lavarse las manos no porque había tocado moneda, sino que lavarse las manos porque era un acto de purificación que estaba absolutamente arraigado, ¿verdad?, en estas prácticas religiosas, rompía todos los esquemas. O cuando Él dice, ¿verdad?, las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes al reino de los cielos. Lo que está diciendo Jesús en ese momento es, ustedes no van a entrar al reino de los cielos, ellos sí.
La gracia y la misericordia de Dios por aquellos corazones arrepentidos, por aquellos discriminados, por aquellos rechazados. Y voy a decir algo que yo sé que más de alguno no le va a agradar. Ustedes saben, ¿verdad?, que todas estas prácticas y estos proyectos legislativos sobre el matrimonio homosexual, sobre la adopción de hijos y todas estas cosas tienen un origen. Y los orígenes se remontan hace decenas de años atrás, en países totalitarios, musulmanes, comunistas, donde perseguían, incluso quemaban a los homosexuales y a las lesbianas. Los torturaban. Y nadie se preocupaba por ellos. Seres humanos, ¿verdad?, como usted quiera llamarlo, no estoy avalando eso, sino que el sufrimiento, la persecución, la destrucción, el rechazo. Y nadie, ¿verdad?, se levantaba para reclamar, ¿verdad?, esos asesinatos, esas torturas. Y aparecieron, ¿verdad?, estos movimientos que no están dentro de lo que es la iglesia tradicional, en defensa de estas personas. Y así esto comenzó a aprender y después se transformó ya en un tema político. Pero ese fue el origen. Y uno se pregunta, ¿y la iglesia de Dios dónde estaba? ¿Acaso nosotros tenemos el derecho de discriminar a quien ayudamos de acuerdo a las conductas que nosotros esperamos que ellos tengan? Jesús actuó así. No te puedo ayudar, tú eres adúltera, ¿no? Además te vieron. Yo no te puedo ayudar. O sea, yo vine a cumplir la ley y la ley dice que tú tienes que morir. Así que, perdóname. ¿Te imaginas si te ayudo? Me voy a desprestigiar. Yo, el Hijo de Dios. No. Que te apedreen, lo siento. Que te apedreen. Además, nos están todos mirando. La gracia de Dios. Por eso que es una locura. Yo siempre lo digo, querido. Y me emociono porque si no fuera por la gracia de Dios, yo no podría estar predicando acá. Yo no sé si alguno de ustedes conoce mi historia. Yo no podría estar acá. Con un testimonio súper fuerte. Pero si no fuera por la gracia de Dios, ¿quién podría estar aquí? Por eso que este es el mensaje de la iglesia. El mensaje de la nueva creación. El mensaje de la nueva humanidad. Donde fluye el perdón, la gracia. Por eso que si usted revisa, este es un concepto transversal en la Biblia. Y lo encontramos ni más ni menos que en el propio Dios, en su relación con Israel. Fíjense, hay un hermoso versículo en Isaías capítulo 43. Isaías 43, versículos 18 y 19. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Está hablando Dios a Israel, ¿verdad? A propósito del cautiverio en Babilonia, 70 años. Había desazón, había tristeza, había desesperanza. Y Dios le dice, otra vez voy a abrir caminos en el desierto y ríos en la soledad. No piensen en las cosas pasadas, yo hago todo nuevo, hago todo nuevo. Mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y la mujer resucita. Es la gracia y el amor.
Es la obra de perdón y de misericordia que Dios hace en nosotros y que nos permite vivir otra vez. He aquí, yo hago todo nuevo. ¿Hay alguien acá que necesita que todo se haga nuevo en su vida? Amén. ¿Hay alguien acá que necesita que otra vez el Señor abra caminos en el desierto y ríos en la soledad? Expresiones poderosas que hablan de la gracia. Fíjense esas dos palabritas, otra vez. Esas dos palabras, otra vez. Eso es gracia, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Por eso que es locura. Fíjense que incluso de alguna forma me trae a la mente la relación de un padre con el hijo, la hija, ¿no? Última vez, nunca más. Pero eso no es así, ¿verdad? Porque amamos. El trasfondo de esto es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Y por eso que este sistema religioso, ¿verdad?, que es punitivo, que es acusador, nos esconde el amor de Dios. Y por eso que hay personas que creen que para cruzar esa puerta tienen que estar mejor. No estoy preparado. No, tengo que dejar ciertas cosas. ¿Por qué creen eso? Porque nosotros de alguna forma hemos creído que ya dimos la talla. Oremos por los perdidos, por los paganos. Eso no es gracia ni misericordia de Dios. Cada día necesitamos todo, la gracia y el amor de Dios en nuestra vida. El que esté libre, sin pecado, lance la primera piedra. Tengamos un momento de oración.